Estamos aquí en CNN Redes y Noticias y vamos a hablar de inteligencia artificial, que siempre hay novedades, siempre genera polémica, siempre genera información y análisis. Y se actualiza constantemente, además, Tal la inteligencia cual. artificial, porque no es un nicho ya, es algo súper abarcativo que rompe con muchas áreas y bueno, es interesante para seguir conociendo e investigar cada vez más. Y que está en constante desarrollo. Por eso vamos a hablar con Sergio Candelo, cofundador de Snoop Consulting. ¿Cómo está, Sergio? Aquí Francisco y Federico te saludamos. ¿Qué tal, Francisco, Federico? Muchas gracias por el llamado, a disposición. Por favor, gracias a vos por atendernos. Y queríamos consultarte primero para arrancar, porque estuvimos leyendo algo que estuviste escribiendo y expresando sobre la inteligencia, el gran despertar que tiene la inteligencia artificial. ¿Es una amenaza o es una oportunidad para el ser humano? Y ahí depende mucho de cómo lo tomes. Yo estos ensayos que estoy haciendo al Gran Despertar, lo que primero quería plantearnos es cuáles son los criterios, los supuestos, los conceptos en los que nos manejamos como sociedad hoy. Y, por ejemplo, hoy nos presentamos nosotros con, en general, el título del trabajo. Seguramente usted dice que son periodistas, yo digo que soy empresario, entonces veo que la persona está muy vinculada al trabajo. Sí, a la profesión. Y realmente... ¿no? Tal cual. La profesión, claro. Sí. Y en general el trabajo además es algo que como que es el yugo, ¿no? Es como, bueno, es el esfuerzo, hay que hacerlo. Y en cambio uno a veces se ocupa de otras cosas y depende del contexto de si cobras o no cobras. Digo, una cosa es hacer un asado el domingo para la familia y otra cosa es todos los días trabajar en una parrilla para vender comida, ¿no? Ahí hay una mezcla de cuestiones. Y eso hace a que depende cómo tomemos esa posición y ese cambio hacia lo que viene, en un mundo donde tal vez las máquinas reemplacen a un montón de actividades que hacemos hoy, entender más qué propósito tenemos, en qué nos ocupamos más que pensar en el trabajo. ¿Y cómo hacemos para encontrar justamente en estas máquinas, estos robots o estos aparatos como parte de la inteligencia artificial que puedan llegar a, y esto te lo pregunto a vos, reemplazar parte del trabajo humano, complementarlo, cooperarlo? ¿Cómo va a ser este vínculo? Y es que, fíjate, hoy vos haces un pedido por una app de comida. Si llega un chico con una moto y te trae las empanadas que pediste, de ahí para atrás vos no tenés ni idea y solamente tuviste interacción con un humano porque fue el que bajó de la moto y sacó las empanadas, ¿no? Sí. Te estoy haciendo una cosa al extremo. Si eso además viniera por un dron, vos a partir de ahí ya no tuviste contacto con nadie. O sea, realmente podría existir la posibilidad de que no haya ninguna persona haciendo todas las actividades y de golpe los humanos podríamos tener todas las necesidades que queremos, los productos, los servicios, la comida hecha por máquinas, ¿no? Tanto sea a nivel de software como a nivel de robots, y te puedes tener incluso esto de los robots humanoides que ya están teniendo cada vez más llegada, más impacto. Hoy un robot humanoide vale $100.000, pero se supone que en 5 años puede valer 10.000 y tal vez llega a $10.000 dentro de 5 años, no son lo mismo que $10.000 hoy, con lo cual puede pasar que uno hoy puede tener una barredora en la casa, estos discos medios de 5 o 10 centímetros de alto redondo que te barren tu casa, o puedes cortar el pasto con un robot. Bueno, esto va a ir cambiando. El lavavajilla es una forma de robot, ¿no? Y así te va a ir cambiando todo y cada vez nos vamos a ir acostumbrando a que hay más... ¿Vos elegís la película de Netflix o aceptás la sugerencia? Sí, un poco y un poco. Sí, depende. Medio que el algoritmo va entendiendo lo que vos querés y vos, en definitiva, lo que el algoritmo te dice son tus gustos. Y eso también lo que hace que a veces se debate si hay mucha grieta o no en la sociedad. Justamente, como te conoce más, te lleva a espacios donde vos estás más cómodo y cada vez te cuesta más ver una película distinta a tus gustos. O ni siquiera te enterás que existe. Es interesante, Sergio, esto que planteás porque, por lo menos en las últimas conversaciones y debates que tuvimos con Fran acá, que hablamos hace bastante en CNN Redes y Noticias sobre el tema de inteligencia artificial, en general le encontramos una connotación negativa sobre todos los impactos que puede tener en el ser humano, en la vida cotidiana, pero entiendo que hay una posibilidad del ser humano de resignificarse y digamos, con lo que sea, repito, con los robots, con las máquinas o el entorno que sea de la inteligencia artificial, para poder vivir mejor también, ¿o no?
Es que justamente cuando vos ves los trabajos reales que hoy se hacen, en general estamos todos más con el concepto de no, tengo que trabajar y no importa lo que haga, aunque sea un martirio esas 8 horas que esté trabajando para después poder salir y tener mi vida. Y vos decís, pero ¿por qué tiene que estar pasando esto? ¿Por qué alguien tiene que estar en una cabina de peaje cobrando todo a cada rato? ¿Por qué tenés que, no sé, manejar un colectivo o juntar la basura? Digo, pensá uno que va a la oficina y está todo el día delante de una computadora llenando un Excel o un expediente. Esos son trabajos, realmente significan que te gustan. Y mirá una cosa que está pasando que me llama mucho la atención. Sí. Muchas veces para que la gente esté más tranquila, calme la ansiedad, empiezan a hacer cosas que eran que era el trabajo del hombre antiguo. Por ejemplo, hacer cerámica, telar, muebles. Y vos decís, pero ¿cómo? Entonces vos ahora necesitas, pero no trabajás de eso, porque ese es tu espacio de tranquilidad. Y de alguna manera creo que la humanidad y cada persona en particular tiene que empezar a encontrar ese espacio de tranquilidad. Hoy vos tenés la cantidad de bienes disponibles para vos y siempre nos falta algo. ¿Es realmente así? Tenemos una posibilidad hoy en el celular de tener más información que la que tenía el presidente de Estados Unidos hace 20 años atrás. Sí. Y estamos todo el tiempo desesperados, buscando cosas, pero pará, bajemos un cambio. Y tal vez es entender eso, esa resignificación de la vida con un propósito, nos puede hacer pensar que está bueno que todo lo que eran las cosas feas, repetitivas, absurdas, las puede hacer una máquina y nosotros dedicarnos a hacer las cosas que realmente nos hacen bien, nos hacen sentir feliz. Totalmente. Hablamos con Sergio Candelo, cofundador de Snoop Consulting, y te quería preguntar, Sergio, ¿cuánto crees que falta o de qué depende para que todos estos trabajos, como el que mencionabas recién, no sé, la recolección de basura o el manejo de un ómnibus, efectivamente ya estén hechos y llevados a cabo por una máquina, ¿no? Porque todo el tiempo estamos como, bueno, la amenaza de que se reemplacen los trabajos, pero todavía no sucede. ¿Qué falta inversión? ¿Falta que efectivamente haya una decisión política o empresarial? ¿Cuándo vamos a empezar a ver esos cambios? Hay cosas que son también tecnológicas, ¿no? Sí. Todo lo que son las nuevas herramientas de inteligencia artificial empezaron a tener un recorrido diferente en el 2017-2018. En el 2022 sale el primer ChatGPT con un poquitito de idea ahí que más, y vos lo mirás y decís, pero mira lo que responde cualquier cosa. 2023 sí ya sale algo en serio, y a mí me llama la atención 2024, esta aplicación que hace canciones. En enero hacía una canción de 10 segundos. Mira. Hoy te hace una canción de 4 minutos, tranquilamente puede ser tu cortina del programa musical y nadie se da cuenta, y es más, le puedes hasta poner la letra. Entonces digo, ¿cómo pasó eso? De golpe no existía y ahora ya tenés música que la pueden crear robots tranquilamente y es irreconocible para nosotros si es un humano o no. Entonces hay momentos que pega este salto exponencial que se tuvieron que haber dado un montón de otras cuestiones para que eso se logre. Así va a pasar lo mismo, estábamos hablando de Netflix. ¿Cuánto falta para que vos te sientes delante de tu televisor y le digas el guión de la película que querés ver y la inteligencia artificial te hace la película con actores sintéticos y con la trama que vos querías? Sí, bueno, de hecho esta semana, haciendo un poco alusión a lo que mencionás, está siendo fue muy noticioso el caso de Ben Gaya, que es el primer cantante europeo hecho con la inteligencia artificial. Mirá. Que ya está superando varios récords de escuchas. Él es como un influencer, ¿sí? En las redes sociales, que son todas fotos de inteligencia artificial. Es un chico que está hecho por inteligencia artificial, que incluso tiene canciones. Entonces y ya puede ser ídolo de alguien, ¿entendés? Como, bueno, sin duda. Esa representación de ser humano, ídolo de alguien, digo, un cantante que hace temas que te gustan, y no deja de ser inteligencia artificial. Sí, y de hecho tiene hasta una historia, porque dice como que pasó su infancia en la naturaleza, en Namibia, es trilingüe porque canta en 3 idiomas, sus canciones, su ídolo es Lady Gaga, bueno, ya tiene toda un pasado y un background, ¿no? Que lo hace quien es. Tiene cultura ya. Tal cual, siendo inteligencia artificial. Ben Gaya se llama. Bueno, pero todos esos son los que
nosotros llamamos desde Snoop los agentes sintéticos, Sí. que es esa cuestión que vos vas a tener una imagen, un video. Hoy nosotros tenemos algunos acuerdos con algunas compañías donde vos tenés una persona que habla, pero el texto se lo escribiste vos y te lo da con tono de voz. Es más, no sé si vieron para hacer podcast, esto que estamos haciendo nosotros, podríamos ponerlo, los temas que queremos tratar en el notebook LM de Google, Sí. y te hace el texto entre dos personas, que puede ser que voz femenina, voz masculina. Interesante. Hoy por hoy está solo en inglés, así que tenemos chance de seguir teniendo este programa, les digo. Estamos bien, por ahora estamos bien. Y va a estar Federico y Francisco hablando de los temas que vos Claro. quieras, y te genera un diálogo, es de loco. Vos decís, che, pero ¿cómo? Y estas cosas, a lo que voy a tu pregunta de en cuánto tiempo cambia. Sí. Los autos autónomos en el 2010, 2012 se pensaba que ya en el 2025 era un hecho que iba a funcionar, y vemos que todavía no. Pero ahí tiene que ver también con las conexiones, internet, la manera de poder tener una rapidez en la respuesta que todavía no se logró. Entonces, cuando el 5G, el 6G, el tipo de conexiones llegue a hacer ese salto, el tema es que cuando pasa, cambió todo. Este es el gran tema que estamos viviendo en la realidad. Es lo que decimos, hasta el 2024 no había nadie que hiciera música. Claro. Hoy ya los músicos, ¿y ahora qué me dedico? Medio como que les pasó a los pintores allá, los impresionistas franceses, que cuando salió la máquina de foto, aunque fuera mala, dijeron, yo no puedo hacer más realidad exacta, hacer un retrato no tiene más sentido, y salían a pintar cuadros así como tomando la sensación, el momento de un atardecer, de un viento y demás, y hacían esos cuadros que no eran tan perfectos, pero sí querían reflejar una idea distinta. Y después, bueno, vino el cubismo y vino toda otra historia por ese lado. Yo creo que la complejidad que tenemos ahora, Sí. comparada con lo que fue la máquina de vapor en el 1700 y la primera y la segunda revolución industrial, está dado porque en esa época, si bien los cambios parecían muy rápidos para la sociedad, llevaban décadas. Claro. Y ahora nos está pasando que los cambios están pasando en meses. Y ahí sí, si vos querés una alerta de todo lo que... Yo soy bastante optimista, ¿no? Con el tema de lo que va a venir, pero sí, cómo nosotros hacemos para adaptarnos a todos estos cambios tan violentos, tan rápidos, no por violentos, sino porque son muy rápidos. Ahí creo que es más complejo, porque si nos dan 10 años, más o menos nos podemos empezar a adaptar. Pero si nos dan 3 meses, ¿no? Sergio, Sí. no, justamente te iba a preguntar eso. En el plano pesimista o de estado de alerta respecto a la rápida evolución de la inteligencia artificial, ¿en qué aspectos te parece que tenemos que tener los riesgos o los cuidados necesarios para poder saber contrarrestar este embate? Digo, no sé, hay aspectos como las fake news, como todo, digo, hablo en el plano de la información, que capaz es donde más lo desarrollamos con Fran acá en el programa, pero digo, no sé, me imagino también en guerras, en enfrentamientos bélicos, la inteligencia artificial, digo, hay muchos planos en los que pueda desarrollarse, en los que hay que tener cuidado también, ¿o no? Bueno, toda la parte de la información, los grupos, los que se juntan, ahí hay una parte que creo que el humano, desde que era cazador-recolector, allá hace casi 200.000 años atrás, en general, lo que lo hizo ser la especie que más trascendió en el planeta y dominarla como está hoy, fue que trabajaba en grupos y en comunidades. Claro. Entonces uno necesita estar aceptado. Fíjate que un castigo es que te dejen solo. Sí, que te metan preso, ¿no? También. Entonces, incluso. Claro. Perder tu libertad. Nosotros como humanos queremos estar en un grupo de afinidad. Entonces ahí te empezó a pasar, digo, los terraplanistas por un lado, los que piensan de una manera, los libertarios, los de izquierda, se empiezan a juntar. Entonces cada vez esos grupos se juntan más, tienen menos contacto con gente que piensa distinto, sí, y terminan siendo cada vez más más en los extremos, ¿no? Adicionando a esto, que vos podés tener un agente sintético que imite la cara del que vos quieras, que hable con la misma voz y que te dé información que no sea cierta, ¿cómo haces vos? Esa parte es muy, muy compleja. Sí. Digo, hay un muchacho que hace música, que se ve en los videos en YouTube, que está
Freddie Mercury cantando en inglés algunas de las canciones de Sui Generis, o de Serú Girán, y vos decís, y aparte la voz, la traducción es la misma letra, que creo que después tienen problema de plagio con eso, porque no es que están haciendo un tema nuevo, están tocando un tema de otro que no está pagando derecho, bueno, hay otro juicio, pero digo, ¿y vos qué haces con todo eso? Es muy complejo de llevarlo a tierra, y claramente lo que es la situación de la virtualidad en un mundo todavía separado por países, por regiones, por tipos de impuestos y demás, yo creo que hay que repensarlo desde muchas aristas de la situación. Sí, tal cual. Lo que mencionaba recién, no cambia tan rápido que a poco va a tener que ir transformándose todo lo que tiene que ver con regulaciones, con permisos, con cuidados, con amenazas, con fomentar algunos espacios, ¿no? Tendrá que ir viéndose todo. Así que... Bueno, Sergio, súper interesante, la verdad que nos encanta charlar de estos temas aquí en el programa y seguramente retomemos contacto en algún momento cuando haya también alguna novedad porque nos interesa el tema y queremos siempre estar charlando sobre la inteligencia artificial, que es uno de los temas más relevantes en tecnología, ¿no? Últimamente. ¿Querés repetir, Sergio, el podcast que mencionaste de Snoop Consulting? Somos androides, es el Perfecto. El podcast, y lo que yo estoy escribiendo que está en mi LinkedIn, que es Sergio Candelo, mi LinkedIn, son El Gran Despertar, que ya hice 3 episodios, uno más genérico y después uno hablando de la desigualdad del ingreso, que es todo un tema a nivel de que haya muy pocas personas con tanto dinero que pueden generar una nueva clase, una nueva especie humana, que eso también sería un tema como de los que hay que tener cuidado. Fíjate que Bill Gates y el dueño de eBay, que no me acuerdo el nombre, que vive en Hawái, son gente que dedica mucho de su ingreso a tratar de mejorar a muchas cuestiones de la humanidad, y son impulsores de que no haya gente tan rica, aunque bueno, son ellos los que les toca en ese lado, ¿no? Y el otro, bueno, un poco el tema de los robots humanoides, y digo eso, en 5 años, tener una persona que te ayude para todo en tu casa, para asistir a la gente mayor o a los nenes chiquitos, digo, la verdad que hay muchas cosas, con muchas aristas, hay que ser muy cuidadoso por dónde se lleva. Yo estoy muy preocupado con el tema de la reglamentación porque esto es una tecnología, es como decir, voy a reglamentar el revólver, el cuchillo, no sé, digo, hay cosas que son difíciles, y si a veces el gobierno pone alguna restricción, le pasa a los europeos hoy, no tienen lo que tenemos nosotros, y yo hoy trabajo con 5 asistentes al lado mío, y la verdad que me siento de otra manera mucho más productivo. Y el último detalle, así ya termino, el de... Nosotros hoy todavía usamos el teclado para hablar con la computadora mientras trabajamos. Y esto va a pasar a ser conversacional. Y entonces, ¿cómo nos vamos a sentir que trabajamos? Para mí trabajar es hacer un PowerPoint, hacer un Excel, un plan de negocio. Y si de golpe hablo y nada más, me siento como que estoy tomando un café con un amigo, ¿no? Que estoy trabajando. Ahí hay que cambiar, ¿viste? Todas esas cosas que va a faltar mucho menos de lo que pensamos. Ok, interesante. Sí, se va a transformar todo, ¿no? La manera de relacionarnos, la manera de trabajar, la manera de ejecutar un montón de cosas. A mí en lo personal me gusta mucho porque me gusta el cambio, el desafío, en pensar lo que vendrá. No, ahí también depende de cada uno. Hay personas que quieren tener más en un status quo, que sea todos los días parecido. Entonces esto de tener que replantearse tantas cosas puede ser incluso estresante en ese sentido. Hay que tratar de digerirlo, tomarlo bien y bueno, hacer un poco de artesanía, un telar, hacer un mueble y un poco de cerámica. Tal cual, sí. Para manejarlo. Lo que decías al principio, ¿no? Tratar de verlo de la mejor manera, ¿no? Del lado del vaso medio lleno, ¿no? Así es. Así que bueno, a disposición, y cuando quieran seguimos charlando. Hay un montón de aristas y temas para ver. A pleno. En general, digo, cuando vos ves la evolución que tuvo la humanidad desde la máquina de vapor para acá, éramos 1.500 millones de habitantes con muy pocos trabajos, y pasamos a ser 8.000 millones de habitantes en 300 años. Hoy hay comida para todos, lo que pasa está muy mal distribuida, pero la humanidad puede producir comida para 8.000 millones de habitantes, y no puede ser esto. Y estamos contaminando muchísimo el planeta, que también se podría cambiar. Es una cuestión de definiciones, pero todas las profesiones que aparecieron, las cosas nuevas que hay, lo que vivimos nosotros es totalmente diferente, con lo cual la inteligencia artificial, en mi forma de pensar, viviendo el vaso medio lleno, es
creo que vamos a tener un mundo muchísimo mejor. Ojalá así sea, ojalá así sea. Sergio, gracias por esta conversación. Seguramente más adelante repitamos el contacto porque es muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Nos vemos pronto. Por favor, saludos. Ahí pasó Sergio Candelo, cofundador de Snoop Consulting, para hablar de inteligencia artificial y los cambios que se vienen en la humanidad.